Profe, inicie usted. Sí. Bueno, muy buenas tardes, ingeniero amigo, Lorena, y a todos y a cada uno y cada una de ustedes. Les doy una muy cordial y buena bienvenida a este curso que el año pasado despertó verdaderas pasiones para redactar proyectos de todo tipo. Hoy tenemos de expositor, como decía Kennedy, a homeboy, un amigo de la casa. Y el año pasado nos dio clases, director de la diplomatura, ocupado cargos públicos de relevancia, es decir, tiene un doble enfoque de esta asignatura desde el punto de vista de su teoría conceptual y de la práctica. Así que le vamos a pedir a Lorena que haga una presentación un poco más exhaustiva de nuestro querido amigo Eduardo Salón. Bueno, Eduardo José Saloni es ingeniero en electrónica, tiene 40 años de carrera en las tecnologías, es el actual presidente de TIC Argentina Asociación Civil, creador de empresas de tecnología y educación desde el año 84 hasta el presente, es el actual CEO de la empresa Ecosistema S.A., director de la diplomatura en Smart Cities de la Universidad Blas Pascal, autor del libro Una cuestión de liderazgo. Asistió a Silicon Valley y universidades de Stanford y Columbia, actual supervisor de rutas nacionales en Vialidad Nacional, miembro activo de la mesa TIC de la provincia de Córdoba, autor y profesor de cursos de reparación de computadoras en sedes propias de AES, Academias de Enseñanza Superior desde el año 1991 hasta el 2006. Profesor titular en IES en la carrera de analista de sistemas desde el año 1984 hasta el 2000, coordinador del programa Informática en la Escuela del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Córdoba, donde fue vicepresidente. Autor del sistema Reciclado de Electrónicos con Educación, entre otros trabajos de su autoría. Participación en ferias CES, Comdex, FOL, entre otras, y a innumerables ferias de tecnología, tanto en Argentina como en el exterior, y congresos de Smart Cities, seguridad electrónica, transporte, etc. Es proyectista y ejecutor de varios edificios inteligentes, entre ellos 2 hoteles en la ciudad de Buenos Aires. Ha sido organizador del primer Congreso Internacional de Ingeniería Aplicada, con sede en la UTN, Facultad de Córdoba, organizador de 5 congresos de ciudades inteligentes en la provincia de Córdoba, director de la diplomatura de Smart Cities de la Universidad Blas Pascal, miembro del nodo de Smart Cities de la provincia de Córdoba, miembro honorario del Comité Evaluador de Trabajos Científicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, entre otras actividades. Ingeniero, muchas gracias por estar presente y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tengo muchos años, nada más, en esto. No, pero la verdad que, como ustedes habrán escuchado, soy un entusiasta de la tecnología. Y la tecnología prácticamente nació con mi carrera, ¿no? Yo me recibí en el año 1984, apenas 2 años después que se creó la primera PC. IBM crea la primera PC en el año 1982. Y yo ya estaba trabajando hace más o menos unos 5 años en la empresa Microsistemas Sociedad Anónima, la primera empresa que fabricó computadoras en Argentina y justamente en Córdoba. Las computadoras previas a la PC eran computadoras que se llamaban grabo-verificadoras, que reemplazaban a las tarjetas perforadas. No sé si alguno de ustedes se acuerda, las tarjetas que usábamos antes cuando jugábamos a la quiniela, tenían unos huequitos donde a medida que se leían, se iba viendo a ver cuál era el premio del ganador. Antes las computadoras grandes que estaban en los grandes bancos, en las grandes empresas, ocupaban prácticamente toda una sala enorme, de 20 por 10. Ingeniero, sí. En el caso de la empresa provincial de energía Córdoba, donde yo trabajé
Sí. del año 67, teníamos un piso dedicado a las computadoras. Exactamente, exactamente. Cuando hablábamos de sala, hablábamos de NP, que se usaba un piso completo. Inclusive el piso era un piso técnico que tenía unos 30 centímetros de alto, donde por abajo de ese piso técnico circulaban cables gruesos, así muy, muy gruesos, donde se llevaba toda la información en bits y en bytes, digamos, con muchísima cantidad de cables. Imagínense que esa computadora que estamos hablando con José Luis es una computadora que tenía quizás a lo mejor 1000 veces menos capacidad que esto. Están viendo en 1 centímetro, en 12, 13 centímetros por unos 7, 8 centímetros de ancho. 1000 veces menos de capacidad que esto. Y era una computadora que ocupaba todo un piso y valía millones de dólares, ¿no? En su momento, en los años 60, cuando se crea el transistor, ahí se crea toda una revolución tecnológica muy, muy importante, y nosotros estábamos, yo personalmente, en el año 78, creamos la primera computadora en Córdoba y se la entregamos a la empresa Corsemar, que en ese momento, hoy Holcim, era la empresa que más tecnología tenía en esa época. Se hizo la primera comunicación entre computadoras en el año 79 y yo estuve presente en ese acto. Así que desde ahí hasta hoy, imagínense todo lo que ha pasado. Es como si en el último segundo del año estaría el hombre con la tecnología de toda la humanidad, digamos. La tecnología que ha avanzado en estos últimos 40 años ha sido lo que el hombre ha avanzado en los últimos 100.000 años, aproximadamente. Así que imagínense la exponencialidad con que la tecnología avanzó a partir del año que le estábamos comentando, el año 82, hasta hoy, ha avanzado todo en forma exponencial. No solamente las computadoras, sino las personas, sino los gobiernos, las empresas. Las empresas que hoy tenemos como exitosas son todas empresas exponenciales. Quiere decir que son empresas que en pocos años alcanzan valores de facturación nunca imaginados. Estamos hablando de Mercado Libre, estamos hablando de Netflix, de Uber, estamos hablando de Airbnb, empresas que son realmente un ejemplo de exponencialidad, ya que antes una verdulería, una carnicería o una venta de ropa, se ponía un negocio, se colocaba la ropa y esperaba que la gente pasara, hacíamos publicidad, la gente pasaba y linealmente crecía en el tiempo de acuerdo a cuánto vendíamos. Bueno, las computadoras, la tecnología ha logrado hoy y las comunicaciones han logrado que todo eso cambiara. Vamos a ver un poquito de qué se trató eso y aparte tratar de ver un poco más macroscópicamente las cosas. Todo eso conlleva a una expresión que hoy llamamos Smart City o ciudades inteligentes, que es lo que realmente confluye toda esa tecnología, esa información, esa vida misma que viene a formar parte de nuestro mundo, ¿no? Las ciudades son lugares donde vive la gente vive en las ciudades. En nuestro continente americano, sudamericano, latinoamericano, el 90% de nosotros vivimos en las ciudades. Y por lo tanto, las ciudades
tienen que cumplir un rol fundamental que es la de preservar nuestra vida y darnos nuestro mejor... Disculpen que estoy con un poco de catarro. Muy bien, vamos a hacer una primera reflexión y es que una Smart City, ¿qué es? Busca soluciones a los problemas que tiene, porque todas las ciudades tienen problemas, de una manera inteligente. Para eso, el intendente, el concejal, el ciudadano, el taxista, todos debemos ser un poco más inteligentes. Y aparte tenemos que hacer que los centros de conocimiento, como son las universidades, los consejos profesionales, los lugares donde hay personas que saben, colaboren para que esto suceda. Otra segunda reflexión es que una Smart City no se realiza de un día para el otro, sino que lleva una planificación a largo plazo, pero con objetivos parciales a corto plazo, es decir, para que la gente se entusiasme y pueda llegar a acompañar, digamos, esta transformación de la ciudad. Las acciones que se ejecuten también deben basarse en la sostenibilidad en el tiempo y en la sustentabilidad del medio ambiente, por supuesto. ¿Por qué? Porque algo que no sea sostenible en el tiempo es dos cosas fundamentales. Una, que no puede continuar su función, y otra, que no es económicamente viable. Cuando yo digo que algo es sostenible, quiere decir que en el tiempo puede continuar ejecutándose sin necesidad de tener que estar poniendo dinero todos los días y sacando recursos de donde no tenemos. Y por supuesto tiene que ser sustentable porque no puede degradar el medio ambiente. Entonces, las acciones inteligentes llevan a eso. También deben mostrar transparencia en el uso de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque de esa manera logramos que los ciudadanos participen. Cuando un gobernante, un intendente o un lo que sea no demuestra transparencia, el ciudadano tiene todo el derecho a no seguir sus pasos, es decir, a no continuar ayudando a la ciudad a realizar sus cosas. La transparencia crea conciencia cívica. Esa es un poco la palabra que quiero dejarles hoy. Y por supuesto, las TIC, que se llaman TIC y no TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, ahí hay un error en la palabra, las tecnologías de la información y las comunicaciones son la base de las Smart City. Quiere decir que esto que les mostraba recién, este teléfono que estoy acá, que estoy mostrando, que no es un teléfono solamente, sino que es una cámara, es un arma para manifestarse, es una cámara de televisión, una cámara de fotos, es un sistema de comunicaciones muy, muy eficiente para poder ejercer nuestros derechos. Perdón. Y aparte, y la sexta reflexión que quiero dejarles acá, es que cada política pública inteligente que se realice en una Smart City debe procurar la felicidad, que es un nuevo parámetro que se mide en el mundo. A ver, si yo les preguntara a ustedes, pónganse a pensar cuál es la ciudad más feliz del mundo para vivir. Unos dirían, esta misma ciudad donde estoy. No sé si es la ciudad donde sería mi lugar en el mundo. No sé si ustedes han escuchado esa frase, este es mi lugar en el mundo. ¿Por qué? Porque en este lugar soy feliz. Bueno, si la Smart City logra que la felicidad sea de los ciudadanos, entonces hemos logrado el cometido. Por ejemplo, esta es una foto de una ciudad
caótica, de una ciudad de India, donde la gente se supone que no es feliz allí, o quizás sí. Desde nuestro punto de vista occidental, vivir en una ciudad como esa, caótica, donde todo el mundo hace lo que quiere, ahí hay de todo tipo de vehículos, de todo tipo de personas, la iluminación ineficiente está por caerse, fíjense en los postes de la derecha, están por caer, todo el mundo hace lo que quiere, entonces es una ciudad desordenada. ¿Seríamos felices ahí o seríamos felices aquí? Fíjense en qué diferencia cuando mostramos un orden, mostramos un lugar donde circula el agua, un lugar donde circulan las personas a pie, un lugar donde hay árboles, donde los árboles realmente cumplen la función, donde los edificios están pensados para que la luz del sol penetre dentro de los lugares comunes, ¿no? El lugar público, el sistema de transporte, por ejemplo, que es una de las cosas más bellas que puede llegar a tener una ciudad en cuanto a la felicidad, donde una persona va a la parada de un bus o de un tren y el tren llega al horario que tiene que llegar y lo lleva en el tiempo que tiene que llevarlo. Cosa muy difícil en nuestra ciudad de Córdoba, por ejemplo. Lograr que el transporte urbano de pasajeros sea tan eficiente como quisiéramos, para ser felices. No obstante, para llegar de una cosa así a un sitio ahí, necesitamos muchos años de tomar conciencia, muchos años de educación, muchos años de transparencia en el gobierno para que la gente pueda colaborar para que esto suceda. Con la gente en contra, con los ciudadanos en contra, jamás vamos a poder lograr esto. Por eso que la mayoría de los políticos que van a ser ustedes, siempre decimos que el 99% de los políticos son abogados y el 1% somos técnicos. Quizás los técnicos fracasamos en la comunicación, como ha pasado ya en algunas ocasiones. Algunos técnicos, por el afán de reparar cosas y de hacer las cosas mejor, han fallado en la parte política y en la parte, digamos, de comunicación. Entonces, eso puede pasar también. Para eso existen las ciudades inteligentes, donde la inteligencia no está sujeta a quien gobierne, sino a un sistema ya arraigado dentro de la ciudad que no se puede cambiar. Para darles un ejemplo, y sin entrar en ninguna faz política, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene una política pública igual hace ya casi 15 años. Y entonces, por lo tanto, hay un ranking de ciudades internacionales que detectan cuáles son las ciudades inteligentes del mundo, y Buenos Aires está considerada una de las ciudades más inteligentes de América, junto con Montevideo, comparada con Santiago de Chile, comparada con Río de Janeiro, con la Ciudad de México, por ejemplo, está dentro de ese parámetro de comparación. ¿Por qué? Porque hace ya 15 años que ha aplicado políticas públicas muy consensuadas por el pueblo y también llevadas adelante de una manera inteligente. Si ustedes van a Buenos Aires, van a ver algo parecido a esto en la calle 9 de Julio, en la avenida 9 de Julio. Una avenida donde hay un solo bus, digamos, un lugar donde van solamente los ómnibus, lugares con mucho verde, etcétera, etcétera. No quiere decir que esta sea una ciudad, que Buenos Aires sea la mejor ciudad de Argentina para vivir, ni nada por el estilo, sino que es una ciudad que está considerada inteligente,
a la par de esas ciudades que yo les comentaba. Por supuesto, hay ciudades mucho más inteligentes que Buenos Aires, mucho más inteligentes que Córdoba, mucho más inteligentes que Río de Janeiro, y que son ciudades que ya han aplicado tecnologías y han aplicado los sistemas que vamos a ver a continuación durante muchísimos años. Tal es el caso de Tokio, Londres, la ciudad de Barcelona, la ciudad de Madrid, por ejemplo, Roma, etcétera, etcétera, que están consideradas dentro de las primeras 50 ciudades inteligentes del mundo. O ciudades felices, como lo queremos llamar ahora. Lo que vamos a ver en el contenido de esta presentación son 4 temas importantes. El rol de las tecnologías en las Smart City, la conectividad como medio para la tecnología disruptiva de la transformación digital, el proceso de innovación tecnológica y la industria 4.0, que son los 4 temas que habíamos consensuado, con Lorena el año pasado. Creo que no ha cambiado, ¿no es cierto? Bueno. Tampoco han cambiado mucho las cosas como para poder agregar un tema más, y si no nos iríamos mucho de tiempo. Entonces lo que vamos a ver ahora es el rol de las TIC en las Smart Cities. Fíjense en lo que les voy a mostrar ahora. Esto es un cerebro de una Smart City, que sería como un centro de control, que sería como el cerebro nuestro, ¿no? Donde aparece una gran pantalla, donde están todas las cámaras de la ciudad, vigilando la ciudad, viendo qué es lo que está pasando. Un sistema donde hay una infraestructura de comunicaciones, hay un software, hay un hardware. Hardware se le llama a todo lo que es material electrónico. Hay un sistema de seguridad por cámaras, hay un sistema de atención de emergencia tipo 911. Ustedes siempre ven noticias o escuchan noticias de que la policía tardó mucho más tiempo en llegar que lo que debería haber tardado, o la ambulancia, y el paciente sufrió un desmayo y por la ambulancia demoró más de 30 minutos y por lo tanto el paciente murió. Entonces hay sistemas mucho más eficientes que los que tenemos en nuestro país y en algunos países de Latinoamérica, como son los sistemas de 911 de emergencias. El sistema de 911 de emergencias es un sistema donde la persona llama y inmediatamente el operador deriva esa llamada a la agencia determinante para poder salvarle la vida, atender el fuego o atender, digamos, la emergencia policial que puede llegar a tener. En el menor tiempo posible y con la mayor tecnología posible. Es decir, autos de policía, autos de ambulancias y bomberos, con la correspondiente computadora de a bordo, donde en el momento de llamado está siendo transmitida esa información a la computadora de a bordo de cada uno de los móviles que tienen que realizar la atención de la emergencia. Eso también está grabado durante muchos días y es accesible para cualquier juez que pueda dictaminar una causa o quién tuvo la culpa, digamos, de la muerte de una persona, o, por ejemplo, que un delincuente se haya escapado porque la policía tardó demasiado en llegar, o una persona murió porque alguien la mató en el momento que debería haber llegado la policía. Todas esas responsabilidades están tecnológicamente ahora registrables. Son registrables y son pasibles a ser evaluadas por cualquier juez, fiscal o quien sea necesario. También está el sistema de la movilidad urbana, donde puedo registrar cuál es el grado de tránsito que tiene una ciudad. Si un tren, por ejemplo, está entrando demasiado rápido a una estación, con eso se hubieran salvado muchas vidas por la tragedia de Once, por ejemplo.
en el caso de que hubiéramos tenido esta característica de tecnología en el momento de haber entrado en la línea en Roca, creo que fue, en 11, que, bueno, se murieron muchas personas porque el tren no pudo frenar. Esas fallas humanas son reemplazadas por sistemas de detención temprana de la emergencia. Y, por supuesto, sistemas de control de catástrofe donde yo puedo saber, por ejemplo, cuando un río está creciendo demasiado o cuando un arroyo, por ejemplo, está desbordándose o cuando no hay demasiada agua, por ejemplo, en un tanque de una ciudad donde dependemos del agua para poder tomar el agua. Entonces, hay una montaña donde tengo que subir el agua, entonces si esa agua no es subida a tiempo, pues también puedo detectarla. Todo eso se llama Internet de las Cosas y esto es el centro de control de esa ciudad. Si yo tuviera todos estos sistemas, debería estar diciendo que mi ciudad es inteligente. Si tienen alguna pregunta, no tengo problema de contestarla en cualquier momento, ¿eh? Lo importante es que... Ingeniero, sí, perdón, y esto también es, para los chicos es una sorpresa. Este año la Municipalidad de Córdoba, como una actividad práctica de cierre del opcional, nos invitó, o ya nos ha invitado, a visitar el Observatorio de la Movilidad de la ciudad de Córdoba. Así que todo lo que usted está diciendo, incluso la imagen que usted acaba de pasar, los chicos lo van a ver en vivo y en directo, donde vamos a hablar con los funcionarios de la MUNI, les van a contar cómo funciona el observatorio de la MUNI, cómo se está aplicando inteligencia artificial en el sistema de transporte urbano de Córdoba. Bueno, es una sorpresa para los chicos que acabamos de decir, y bueno, y cómo su exposición sirve de introducción a lo que después van a ver. Bueno, se escucha bien, ¿no? Bueno. Sí, profe. Lo que sí, lo que van a ver es un observatorio de la movilidad, donde hay un estudio de la movilidad en Córdoba. No significa que tengamos todos estos servicios que habíamos dicho antes, ¿no? Es solamente un observatorio de la movilidad, es uno de los sistemas. Lo ideal sería que en ese observatorio de la movilidad tuviéramos todos estos sistemas para poder lograr que la ciudad de Córdoba sea una ciudad inteligente y mejorar el tema del transporte urbano, que es una de las cosas más importantes que tenemos que lograr, ¿no? Mejorar el tren, ese que tenemos, ese trencito tan pintoresco, pero que tiene sus demoras y tiene sus bemoles, pero no quiero detenerme en los problemas que tenemos nosotros, sino generalizar con el tema que sigue. El control total de la ciudad significa crear, relevar, procesar, transformar y utilizar la información para mejorar la vida de sus habitantes. Crear, relevar y procesar es, por ejemplo, tomar fotografías, tomar cantidad de vehículos que circulan en la calle, procesar esa información, tomar decisiones y utilizar para mejorar la vida. Por ejemplo, aumentar la luz verde de un semáforo porque la calle circundante está muy repleta de gente, de autos, por ejemplo, es una de las cosas que tenemos que hacer. También toda esa información es utilizada para tomar decisiones inteligentes, y una de las cosas más importantes que tenemos que tener en la ciudad es un sistema de información geográfica, que es una visión de la ciudad desde el aire, como si estuviéramos viendo el Google Map, ¿vieron? O el Google Earth. Entonces, de esa manera, nosotros podemos determinar en qué tal manzana, cuántas parcelas existen, quién vive, quién no, pero qué cantidad de personas viven en esa parcela, cuál es la cantidad de personas, de metros cuadrados que tiene construido, etcétera, etcétera. O si no, también saber cuánto es lo que cada parcela debe de impuesto municipal, impuesto provincial, cuántas personas viven en esa casa, etcétera, etcétera.
y también utilizar el frente de la casa como imagen para que un policía o una ambulancia pueda reconocer y llegar más rápidamente a su lugar de origen. ¿Cómo le va, Manuel? Buenas tardes. Perdón, me sumé tarde. Buenas tardes. ¿Cómo anda? No, ya lo estábamos extrañando. Bueno. Ahí tienen, por ejemplo, la forma de ver unas ciudades del aire con la información de redes. Por ejemplo, eso que ustedes ven al costado derecho son las conexiones de gas y de electricidad, por ejemplo, en el gas, en el caso del color amarillo, y en la electricidad, el caso del color azul. Son las redes que circulan por debajo de la Tierra. Aunque no la veamos, pero nosotros desde arriba podríamos ver las capas de distintas cosas. Por ejemplo, si la ciudad tiene en ese momento qué cantidad de árboles tiene, podría borrar eso que estoy viendo en ese momento y prender la capa de árboles. Entonces, esto se llama GIS, o Geographic Information Systems. También las tecnologías ayudan a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que ustedes ya lo deben saber. Son 17 objetivos que en el año 2015 la ONU, después de haber recogido varios objetivos del milenio y desde el año 91 que ya se fueron estudiando todo lo que había que hacer con la capa de ozono, etcétera, 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 quedamos en que tenemos que mejorar 17 opciones, 17 cosas. El fin de la pobreza, el hambre cero, etcétera, etcétera. Y dentro de todo eso tenemos las comunidades y ciudades sostenibles, que es el número 11. Dentro del número 11 nosotros estamos inmersos en lo que se llama ciudades inteligentes o Smart City. Y una de las cosas más importantes que hay aquí es el número 17, que son la alianza. Quiere decir los contactos que podamos llegar a tener con distintas personalidades o, digamos, universidades, gobiernos nacionales, todo lo que puedan coordinar para que esto se lleve adelante. Así que la tecnología, la información y las comunicaciones en la Smart City son en realidad una pieza fundamental para el armado de la concreción de una Smart City, pero no lo único. Uno cuando piensa en una ciudad inteligente piensa en una ciudad automática donde todo se realiza en forma electrónica, y no es así, sino que esto viene a apoyar las decisiones políticas de los gobernantes y la concreción del apoyo de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía apoya a los gobernantes, a través de las tecnologías se puede hacer tranquilamente. Y fíjense que están compuestas, como les decíamos recién, de 3 partes fundamentales, que es el hardware, el software y la infraestructura de comunicaciones. Hablando de infraestructura de comunicaciones, ustedes saben muy bien, porque lo deben sufrir diariamente o lo deben hacer suyo, es el tema de la fibra óptica. Cuanto más fibra óptica tengamos en nuestras casas, ahora está muy de moda la fibra óptica al hogar, el FTH que se llama, Fiber to Home, que directamente la fibra óptica llega a nuestra casa, a nuestro router o nuestro equipo de comunicaciones interno de nuestra casa, a través directo de la fibra. Eso ocasiona una gran velocidad de información. Y yo puedo estar viendo 3 o 4 películas al mismo tiempo que no se va a degradar la velocidad. Es muy importante el ancho de banda de la comunicación. Y también, por supuesto, todo lo que sea la tecnología
no la puede implementar una persona común y corriente sin necesidad, sin saberlo, o sin haber hecho cursos por el tema. Tienen que ser ingenieros, tienen que ser personas que lo sepan hacer. Sabemos que los abogados son muy buenos en las leyes, pero no son tan buenos en los cables. A veces eso no lo entienden muchos abogados que están a cargo de los gobiernos, pero eso está cambiando ya porque se ha avanzado mucho en el tema de capacitación para los gobernantes, sobre todo para los funcionarios públicos, se están capacitando mucho. Yo, por ejemplo, en el caso mío, tengo prácticamente unos 20 municipales de Córdoba que ya han hecho la diplomatura de Smart City y que están en funciones muy importantes dentro de la Municipalidad de Córdoba. Y eso nos enorgullece y nos pone en un nivel mucho mejor que otras ciudades del país. Así que felicitaciones a aquellas personas que se han decidido a hacer los cursos de Smart City, porque es necesario, ¿no? Así que, como les comentaba, el otro tema que vamos a ver es la conectividad, que es un área más que importante porque justamente el medio de comunicación es lo que más importa en esta era de las comunicaciones. Para una tecnología disruptiva de la transformación digital. Como les decía, la conectividad de calidad, que es la fibra óptica o lo que viene ahora en los próximos años, en los próximos meses, que se va a llamar la quinta generación de comunicaciones, el 5G. Hasta ahora tenemos 4G en el área de inalámbrico en los celulares. Es importante que sepamos que la velocidad de la transformación, perdón, de la velocidad de comunicaciones iguala en oportunidades a todas las personas. Una persona, siempre me acuerdo del ejemplo de aquel niño en el campo que tenía que subirse a un molino para poder enviar, en la época de la pandemia, un trabajo práctico arriba de un molino en el medio del campo porque no había señal. Entonces es importantísimo que la señal no solamente llegue a las ciudades, sino entre ciudades, y en la última milla, por supuesto, tenga que llegar en la misma oportunidad que tengamos una persona que vive en Nueva Córdoba, con una persona que viva en Canals o en La Bulalle o en cualquier lugar de ellos. Entonces, mejoramos la educación, mejoramos la captación de datos. La captación de datos significa lo que les contaba al principio, esa captación de cantidad de autos, por ejemplo, que pasan por la calle, o la lectura de una patente, o el reconocimiento de un rostro de un delincuente, por ejemplo, que ahora está siendo ya muy validado en todo el mundo, reconocer a los malos a través de las cámaras, ¿no? Cuanto más velocidad tengamos, mejor, más ancho de banda, mejor. Aumentamos la seguridad pública, disminuimos los costos, por supuesto, hacemos un acceso irrestricto a la igualdad de oportunidades y a la igualdad de todas las personas, generamos redes de comunidades más sostenibles, más comunicadas, las redes de comunidades más comunicadas, hacemos una disrupción tecnológica. La disrupción tecnológica es el cambio de paradigma de cualquier cosa. Por ejemplo, la provincia de Córdoba es una de las provincias que más empresas tecnológicas ha generado en los últimos años. Y no solamente empresas que tenemos el gusto de tenerlas en Córdoba, sino que son empresas con alto nivel de conocimiento y aparte muy disruptivas en el sentido de que las personas que trabajan ahí trabajan ahora por objetivos y que no es el trabajo
tradicional de 8 horas que normalmente nosotros conocemos. No sé, alguna gente de nuestra edad conoce lo tradicional. Uno entra a la mañana, marca, sale a la tarde, marca, y lo que hizo al medio a muchos no le importa. Bueno, la disrupción de la tecnología hace que esas 8 horas o esas 6 horas o esas 4 horas que trabajen signifiquen mucho mayor productividad o mucho mayor generación de riqueza que las famosas 8 horas que cumplíamos permanentemente durante 30 años muchos de nosotros. Entonces esa es la tecnología de disruptiva, es tratar de generar mayor cantidad de riqueza a partir de una tecnología mucho mejor. Y por supuesto la industria y la vida 4.0, que ya la vamos a ver. Entonces, un poco resumiendo lo que es la conectividad, la infraestructura de conectividad es fundamental para la vida moderna y la calidad de nuestra vida. Cada vez que crecemos, ustedes, los chicos más jóvenes, ahí veo muchos chicos jóvenes, prácticamente sin paciencia, no tienen la paciencia que teníamos nosotros. Vieron que un video que no les gusta en 3 segundos, creo que está contado que si en 3 segundos el video no les llama la atención, ya el dedito es pasado automáticamente para el próximo video. Si esa comunicación es lenta, imagínense qué es lo que puede pasar con ese video, con esa publicidad o con lo que sea. Entonces la velocidad y la conectividad es muy importante para las nuevas generaciones sobre todo. Está compuesta por 3 sistemas prácticamente únicos, que son la inalámbrica, ¿no es cierto?, la conexión punto a punto o lo que sea, la fibra óptica y los sistemas de telefonía celular, que como le decíamos, hoy tenemos 4G y próximamente vamos a tener la 5G. Y la disrupción como modelo de una nueva era de la industria 4.0. Ahí tienen los modelos. Esto que ven al costado derecho, abajo a la derecha, son las conexiones que van en las rutas nacionales, provinciales. Se llaman triductos, donde van por allí la fibra óptica, que es como un vidrio movido, es como una fibra donde va la luz. Lo importante de esto es que la luz no hay otra cosa más veloz que la luz. Entonces, la cantidad de datos que puedo llegar a transmitir a través de una luz es mucho más rápido que cualquier otro alambre que pueda colocarse. Y recuerden que los datos que estamos hablando son solamente 2. ¿Es un 1 o es un 0? Es digital, por eso se llama digital. Porque es un dígito que es o un 1 o un 0, transmitido en paquetes de muchísima cantidad en muy poquito tiempo. Y reconocido desde el transmisor hasta el receptor, ¿no es cierto? En el lado izquierdo tienen el teléfono celular, como el Wi-Fi, por ejemplo. Arriba tienen un modelo de fibra. Y bueno, a la derecha está la ciudad. Lo que vamos a ver ahí es el proceso de innovación tecnológica que vamos a verlo. ¿De qué se trata? La innovación tecnológica viene dada por un montón de elementos nuevos o de palabras nuevas que nosotros no estamos acostumbrados, no estuvimos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, la computación en la nube. Hasta hace no mucho tiempo, las empresas, cada empresa grande, por ejemplo, una empresa como Arcor, como General Deza o como EPEC, lo que sea, basaba su información en grandes centros de cómputos, que eran lugares donde se almacenaba toda la información de la empresa y prácticamente debía tener un backup o lo que sea, porque si se perdían esos datos,
toda la empresa quedaba sin información y por lo tanto todas las ventas y las compras y los pagos y los proveedores y los empleados perdían un montón de información. Entonces, la nube, que fue comenzada por Amazon y que todavía continúa, Amazon inventó lo que se llama la computación en la nube, y que es que todos los datos que nosotros tenemos están respaldados en un lugar donde no existe, en realidad, físicamente, sino que está en la nube. Ustedes seguramente que usan Dropbox, que usan Drive, que usan Google, que usan elementos que no saben dónde están. Son datos de ustedes que están en algún lugar del mundo, en algún repositorio de datos del mundo. Esa es la llamada nube. Entonces, las empresas, a partir de que la Internet empezó a ser más confiable, hasta hace unos años la Internet se cortaba, o teníamos, por ejemplo, periodos de tiempo donde mi computadora no podía conectarse a Internet, porque teníamos que un dial-up, por ejemplo, se cortaba la línea telefónica, alguien alzaba el teléfono y se me cortaba la comunicación de Internet. Hoy ya no es así, como les decía, la fibra al hogar y la nube misma está siendo mucho más confiable. Entonces todo el mundo está mudando esos grandes centros de cómputos a la nube, sin necesidad de comprar computadoras, ni servidores, ni los grandes data centers que existían antes. Ahora hay grandes data centers para grandes empresas y para pequeños como nosotros, a veces utilizando en forma gratuita y a veces utilizando en forma paga. Otra de las innovaciones tecnológicas es la inteligencia artificial. Indudablemente que ustedes ya lo han registrado. Cuando ustedes buscan una zapatilla en Mercado Libre, y bueno, está bien, no la encontré, resulta que cuando abren WhatsApp o abren Facebook o abren Instagram, le aparecen propagandas de zapatillas. Eso es porque la inteligencia artificial del buscador del Mercado Libre o de Google, lo que sea, está registrando que esta persona, este usuario, está buscando zapatillas y es el momento de venderle. Entonces cambió la metodología. Antes poníamos en la vidriera todas las zapatillas para ver si a alguno que pasaba por la calle le interesaba esa zapatilla. Ahora no solamente sé que quiere comprar una zapatilla, sino que sé hasta el modelo que quiere y el número. Entonces, aquel que tenga la zapatilla exacta es el que le tiene que mandar la información en forma automática, y eso se llama inteligencia artificial. Es la base de la robótica moderna. Y que no es un concepto nuevo, sino es un concepto de los años 60, la inteligencia artificial. Por supuesto, la Big Data, que es la cantidad impresionante de datos que están siendo cargados minuto a minuto, segundo a segundo en todas las redes. El blockchain, que es una cadena de información para resguardar datos. Los gobiernos lo están usando mucho, el blockchain. El machine learning, que es cómo las máquinas aprenden de nosotros. Las plataformas móviles, todo lo que sea la movilidad. La realidad aumentada, donde yo puedo tomar una foto de algo o un QR, un código QR, y mostrarme en el momento. Ustedes ya lo habrán vivido en la pandemia cuando íbamos a los restaurantes. Todavía están los restaurantes con el código QR para la carta, para no tocar la carta, para no contagiarnos. Y por supuesto los que son las redes sociales, que son la vedette del momento. Entonces el proceso de innovación tecnológica justamente tiene que ver con tres cosas fundamentales, que es la Internet y las redes sociales, la mensajería instantánea y el nube y la Big Data.
como grandes temas fundamentales de la innovación tecnológica para la nueva sociedad. Por supuesto está todo lo que habíamos hablado, las criptomonedas y el blockchain como última novedad, ¿no? Cualquiera puede crear su Bitcoin, ¿no? Su criptomoneda y meterla en el blockchain. Ustedes ya averiguarán, después cada uno de ustedes podrá buscar en Google videos de todas estas cosas para que les expliquen de cada uno de estos de qué se trata cada cosa. Normalmente lo que yo hago con mis alumnos es no explicar, porque yo te puedo llegar a tener una visión distinta a la que puede llegar a tener mucha gente. Entonces, buscar videos, buscar qué es lo que es realidad virtual, criptomonedas, etcétera, etcétera, es mucho mejor. Si no, estaríamos horas hablando del tema. Sobre todo en el tema de Smart City, la tecnología, la innovación tecnológica tiene mucho que ver con estas cosas que yo les coloco acá. El Internet de las cosas, el IoT, Internet of Things, que es la comunicación que los sensores de la ciudad tienen para con el cerebro que les mostraba al principio, por ejemplo, sensores de inundación, botones de pánico, que si están prendidas o apagadas las luces de la ciudad, qué cantidad de viento está viniendo en algunos lugares de la ciudad, por ejemplo, en algunas ciudades del país, qué grado de nieve está teniendo o qué altura la nieve para poder salir, si está el pavimento mojado o no está mojado. En el sur de la República se utiliza mucho. Las redes 5G, que son las redes inalámbricas que vienen con mucha velocidad. La relación con el ciudadano es directamente proporcional a la cantidad de redes que estamos teniendo con el ciudadano y las comunicaciones inalámbricas. El gobierno abierto para poder transparentar el gobierno y ser mucho más eficiente y por supuesto la transparencia y los objetivos de desarrollo sostenible. Todo eso tiene que ver con el proceso de innovación tecnológica, que un poco aquí lo estamos viendo en esta imagen. Dice que una imagen vende más que 1000 palabras, pero más o menos le quiero dejar la robótica como una de las partes más importantes de la inteligencia artificial, lo que es la parte virtual, digamos, el niño al costado jugando con un casco virtual, el blockchain, el Bitcoin y la machine learning como alimentación de datos para que la ciudad pueda mejorarse. En el tema de la industria 4.0, que vamos a ver aquí, quisiera darles un panorama de las distintas industrias que está definida en el tiempo digamos, a partir de la era industrial, la industria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. En realidad es como una diferenciación que lo estamos haciendo en estos tiempos, digamos, porque antes ni siquiera imaginábamos que iban a ser estas generaciones industriales. Fíjense en que la industria comienza en el 1784 aproximadamente, con la máquina de vapor. Es la industria 1.0, después en la producción en masa, en el año 1870, donde empieza la producción de autos, por ejemplo, en los primeros años del siglo XX. Fíjense en que estamos hablando de no más de 150 años en el tema de la industria 4.0, 130 años, 140 años. El auto, ni siquiera el auto como lo conocemos hoy, ha cumplido apenas 100 años, 110 años, y ya tenemos autos eléctricos, ¿no es cierto? Por el avance de la tecnología que ha tenido en todo esto. La industria 3.0, que comienza con la electrónica
a nivel transistorizada, digamos, la parte más pequeña, cuando se empezó a miniaturizar todo y la automatización de la industria de la informática, y por supuesto los sistemas que hemos nombrado recién, como los sistemas cibernéticos, Internet de las Cosas y las redes, como Industria 4.0, que es la que tenemos en este momento. Hay en Córdoba un gran avance, un gran impulso por la Industria 4.0. Hay una ayuda, hay inclusive dinero que las industrias tienen disponible a través de créditos blandos y aportes del gobierno de la provincia de Córdoba para todas aquellas industrias a través del Ministerio de el Ministerio de Industria y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que todas las industrias de Córdoba puedan ser transformadas a 4.0. Las industrias tradicionales para ser transformadas en 4.0. Por ejemplo, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, incluye la robótica, la Big Data, el Internet de las Cosas, la industria personalizada. Yo puedo fabricar algo personalizado porque puedo estar eligiendo color, eligiendo tamaño, lo que sea. La simulación de realidad virtual, por ejemplo, las chicas cuando van a comprarse un vestido pueden ver cómo le quedaría tal o cual vestido sin salir de su casa, simplemente poniéndose al frente de un QR y viéndose en la pantalla de su teléfono celular cómo le quedaría este vestido, cómo le quedaría este otro vestido. La computación en la nube, como lo había comentado, la ciberseguridad, que ahora está siendo muy cuestionada ahí justamente en el Tribunal Superior de Justicia por el hecho de lo que pasó hace muy poquito. Y por supuesto las nuevas carreras. Hay un montón de nuevas carreras. No solamente tenemos las carreras tradicionales, sino que hay muchas carreras nuevas. Así que, resumiendo, la cuarta revolución industrial tiene que ver con las ciudades, las universidades, las industrias y el comercio y los servicios, donde las nuevas profesiones, las empresas disruptivas, como les comentaba al principio, que son empresas disruptivas y empresas exponenciales, ¿no? Y una ciudad inteligente debe estar preparada para los nuevos ciudadanos inteligentes, que son los chicos que hoy tenemos como alumnos, que son los nuevos ciudadanos inteligentes o smart citizens, como lo llamamos. Y son exigentes, son muy exigentes para la nueva revolución industrial. Nosotros estamos prácticamente dejándoles a ustedes un mundo tecnológicamente avanzado para que ustedes lo sepan aprovechar, y aparte no solamente aprovechar, sino también que lo mejoren aún más todavía. Y tienen la gran posibilidad de hacerlo. Piensen, yo me hago una pregunta, ¿desaparecerán las profesiones tradicionales? Algunos analistas dicen que los médicos del año 2050 no van a estar casi prácticamente, no va a haber muchos especialistas más, porque las computadoras van a determinar, o los mini bots que le van a colocar en las venas a las personas, que son pequeños robots, donde la información del cuerpo humano va a ser transmitida en forma permanente hacia computadoras de centros de salud, de tal manera de poder prevenir posibles enfermedades por el constante análisis de los fluidos sanguíneos que tiene el cuerpo. La sangre normalmente es la que detecta cualquier tipo de patología que pueda llegar a tener un ser humano dentro del cuerpo. Y si yo le coloco sensores dentro del cuerpo que pueden llegar a medir todos los parámetros más importantes para determinar las enfermedades, puedo prevenir antes que la enfermedad se produzca, antes que crezca un tumor, por ejemplo, o en el momento de crecimiento del tumor, o la posibilidad de que pueda crecer el tumor viene dada por varios factores. Bueno,
entonces puedo darle un medicamento antes de que ese tumor crezca o se genere. Por eso me hago la pregunta y cada uno de ustedes buscará la respuesta. ¿Desaparecerán las profesiones tradicionales o no? Fíjense en el costado derecho las nuevas profesiones digitales que existen. Especialistas en Search Engine Marketing, ¿no? En venta de máquina de buscado, digamos, en marketing, en la búsqueda en buscadores de Google, por ejemplo. El Google para buscar. Se dedica a definir, elaborar y aplicar campañas de marketing gerenciadas a partir de palabras claves que conducen tráfico hacia un determinado sitio web. O, por ejemplo, a una campaña política. Una campaña política puede ser totalmente influenciada a través de las páginas web y a través de las redes sociales. Por ejemplo, experto en usabilidad. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, ese experto en usabilidad hoy puede llegar a cobrar un sueldo de $1.500 en Argentina, trabajando para cualquier empresa de Estados Unidos. $1.500 no oficiales, ¿eh? Estamos hablando de 450.000 pesos que puede estar cobrando un chico de 23 años o de 24 años. Ojo, no es para que ustedes abandonen la abogacía y se dediquen a estos temas, porque también a ustedes son necesarios. Pero les quiero decir que hoy hay en el mundo 40 millones de ingenieros necesitándose, ingenieros o lo que sea, dedicándose a estos temas. En Argentina, en Córdoba, hay superávit de oferta laboral para todas estas especialidades. Superávit, y hay gente que se va cambiando de empresa en empresa de acuerdo a lo mejor que lo trate, y si alguien le habló mal en una empresa, guarda porque se puede ir este tipo que me está atendiendo a un cliente de Estados Unidos. Community Manager, eso es una de las cosas más buscadas. Analistas de datos de Big Data, responsables de CRM, que son los sistemas de management, consultor SAP, sistemas de aplicaciones y procesos, arquitecto de nube, experto de blockchain, experto en inbound marketing, all bots, manager, DevOps, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de profesiones digitales nuevas que están siendo requeridas hoy en día. Las claves para esta cuarta revolución industrial es construir un futuro mejor para todo el planeta. Tenemos que utilizar la tecnología para mejorar el mundo, para cambiarlo para mejor, no para peor. Diálogo público urbano y construcción de un futuro común. Diálogo público urbano y construcción de un futuro común. Es lo menos que estamos haciendo los argentinos en este momento. Espacio público digital, igualdad de derechos, universidad pública, gratuita, digital, para todos iguales. Por supuesto, universidades privadas también tienen todo el derecho de hacer lo que sea, pero te quiero decir que la igualdad de derechos también existe en Córdoba porque también hay universidades nacionales, públicas y gratuitas. Hacer desaparecer la pobreza tecnológica significa que todo el mundo debería estar inmerso en la tecnología, por más que tengamos 80, 90, 100 años, y menos también, todos deberían tener el acceso a la tecnología, porque una persona que está, por ejemplo, en un asilo de ancianos, está ahí porque sí. Y él tiene toda la experiencia, tiene toda una experiencia de vida que debería poder aportar a la sociedad. Y está a lo mejor perdido en un asilo de ancianos, donde podría estar escribiendo un libro a través de una computadora o contando su historia a través de las redes sociales, o relacionándose con otras personas de su par
en otra parte del mundo intercambiando información, intercambiando experiencias. Y a lo mejor está hoy perdido porque no sabe usar una computadora, ¿me entienden? Esa es lo que yo le llamo hacer desaparecer la pobreza tecnológica. Promover la industria del conocimiento. Hay en Córdoba una nueva ley del conocimiento. Hay que saber utilizarla, hay que aprovecharla. Y, por supuesto, hacer un comercio global. No debemos quedarnos en un comercio local, porque localmente siempre tenemos problemas económicos. Entonces, si nosotros fabricamos algo, si alguien fabrica algo importante, es muy bueno que lo podamos vender al mundo. Hoy la tecnología lo permite. Pensar, por supuesto, en las industrias que sean sustentables y respetables del medio ambiente. Ahí un poco está un resumen de lo que es una Smart City, con todo lo que hemos hablado. Empezamos por el uso eficiente de la energía. Sabemos que la energía es una de las cosas más pocas que tenemos y muy difícil de conseguir. La energía es nuestra fuente de progreso. Entonces debemos generar energías limpias para que nuestro planeta no se degrada más. Dejar de utilizar los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque eso tiene doble problema. Primero, contamina el ambiente y daña la capa de ozono, y aparte estamos degradando el subsuelo nuestro, estamos vaciando nuestra tierra. Entonces hay que dejar de utilizar en algún momento los combustibles fósiles. En España y en Europa, en algunos lugares de Europa, ya hay como fecha límite para el uso de los autos a combustión interna, es decir, autos a combustible. Se empiezan a utilizar solamente autos eléctricos. La educación, muy importante la educación para todos. En una ciudad inteligente, cuanto más educación tengamos, más inteligentes vamos a ser. Los edificios deben ser inteligentes, sustentables, no gastadores de energía, aprovechando el agua de lluvia, aprovechando las aguas grises, aprovechando todo lo que se puede aprovechar para poder regar con aguas reutilizables. La administración debe ser eficaz, la administración de un gobierno debe ser eficaz, no gastar más de lo que uno tiene, no seguir emitiendo dinero sin respaldo. Cuidar el medio ambiente. Ingeniero, disculpe, una alumna levantó la mano, quería hacerle una pregunta, ¿se lo puede hacer ahora? ¿Macarena? Hola. Sí, te escuchamos. Hola, ¿me escuchas? Sí. Te escuchamos, Macarena. Bien, yo quería preguntar, porque recién usted hablaba del medio ambiente y de Sí. que es un principio importante para la estructuración de la Smart City, y yo me preguntaba la transición, digamos, desde los combustibles fósiles a otro tipo de combustibles, ¿qué implicaba? Porque entiendo que para poder llevar a cabo una ciudad inteligente se necesitaría, por ejemplo, de litio. Eso implicaría seguir haciendo un uso, digamos, de los recursos de la tierra. Sí, en realidad hay que buscar metodologías que no degraden el medio ambiente. Hay un gris ahí con el litio, lo he leído, que aparentemente si sacamos el litio y convertimos eso en baterías para autos eléctricos, podría estar degradando también el medio ambiente, ¿no? Esa es la pregunta. Claro, también las otras tecnologías, por ejemplo, la Sí. blockchain, que necesita servidores que estén todo Sí, el tiempo servidores que consumen conectados. mucha energía, sí, así es, Claro. así es. Bueno, pero por eso, yo creo que estamos lejos todavía de reemplazar a los combustibles fósiles definitivamente, ¿no? Porque si también hablamos de las centrales nucleares, podríamos decir que las centrales nucleares no contaminan, pero tienen alta peligrosidad.
Claro, por el plutonio. Por el plutonio, por todo lo que, por todo lo que ocasiona la explosión o la rotura de una central nuclear. Todo eso tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces, lo que digo es que se debe hacer un uso eficiente de la energía, es bajar el nivel del uso de la energía, bajar lo mayor posible, utilizar mucho menos el auto, por ejemplo, para ir de un lugar a otro. En Córdoba estamos muy acostumbrados a utilizar el auto. ¿Por qué? Porque tenemos ineficiente sistema de transporte, quizás eléctrico, debería ser eléctrico, o debería ser, no sé, tracción a sangre, digamos, como bicicletas o lo que sea. Bueno, eso hay que tener un uso mejor eficiente. Entonces, creo que eso va a llevar un tiempo. De todas maneras, el medio ambiente se va a ver degradado definitivamente por el tema del litio o lo que sea. Pero, por ejemplo, si nosotros pensamos en que el residuo orgánico de nuestras casas puede volver a ser energía, ¿ustedes qué dirían? Y bueno, diríamos que con un poquito de esfuerzo y con una inteligencia de cada uno de nosotros, podríamos separar el residuo orgánico y la ciudad, inteligentemente, podría pasar a buscar el residuo orgánico, colocarlo en una planta de biogás para poder volver a crear energía con el residuo orgánico que se ha recogido. Pero ¿qué pasa? La gente no recicla, no hace esa separación en origen, entonces la solución de una ciudad no inteligente es enterrar y taparlo, para que las próximas generaciones hagan lo que quieran con eso, que es nada. Entonces, una de las cosas inteligentes que debemos llevar adelante es el enterramiento cero, es decir, que no se entierre nada y que todo se recicle o se utilice para generar energía. Esa es una de las soluciones. No quiere decir que sea la única, pero es una gran solución de ciudad inteligente. Miren, justamente tengo un recorte, no sé si alcanzan a ver acá. No lo van a ver. Dice, en la Voz del Interior del domingo 7 de agosto del 2022, hay una editorial que dice, ¿hasta cuándo seguiremos enterrando la basura? Se lo vamos a dejar como pregunta. ¿Hasta cuándo seguiremos enterrando la basura? La basura no se debe enterrar más. Los vidrios se pueden reciclar, los plásticos se pueden reciclar, los envases PET se pueden reciclar. La basura orgánica puede llegar a volver a ser energía. Entonces, paremos la mano, hagamos algo importante y hagamos algo inteligente. Respetemos el medio ambiente. Ahí tienen el medio ambiente. Bueno, y seguimos. Creo que fue medianamente contestada. El Internet de las cosas como sensores de toda la ciudad, el dato abierto para que sea transparente, un desarrollo económico sustentable y viable. Tenemos que ser competitivos, la ciudad tiene que ser competitiva con otra ciudad, para que sea atractiva para una empresa internacional venir a Córdoba y poner una empresa aquí. La movilidad, muy importante la movilidad. Como les decía recién, menos cantidad de autos en la calle, menos cantidad de buses. No, es muy feo cuando dice, compramos 800 buses nuevos, 800 motores diésel nuevamente, quemando diésel todos los días, llevando gente de un lado a otro y no logrando una solución inteligente. No digo que sea esta ciudad, sino todas las ciudades del mundo hacen lo mismo. Excepto las ciudades inteligentes, como por ejemplo Londres,
o Copenhague, o Ámsterdam, por ejemplo, que priorizan la bicicleta ante cualquier otra movilidad. Y fundamentalmente el sistema 911, que es el sistema más importante del mundo para la gestión eficiente de las emergencias. Con eso, damos por terminada esta pequeña reseña de Ciudades Inteligentes. Ahí está mi mail, con todo gusto puedo contestar cualquier tipo de pregunta. Ese es mi teléfono personal, si quieren tomar nota, y estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes necesiten hacerme. Ingeniero, por privado nos llegaron un par de preguntas. Manu, ¿querés hacerlas vos? Dale, bueno, ahí tenía algunas preguntas que venía siguiéndolo. Uno era esta noticia. Ahí se conectó de vuelta, sí. Ahí estoy, perdón. Sí, no hay problema. Toqué mal el botón. Bueno. Toqué mal el botón. No hay problema. Algunas preguntas quizás un poco desordenadas, pero hace unos días salió una noticia de un cable de Google que va a llegar a Argentina, que entiendo que es de fibra óptica, un cable submarino. ¿Qué nos puede comentar de eso? Bueno, es una gran noticia para nuestro país, muy buena noticia. Muy buena noticia porque indudablemente que todo el mundo sabe que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de información, sobre todo, ¿no? Que es donde comenzó todo. Y que un cable que venga de Estados Unidos directamente a Argentina es una gran noticia porque significa que vamos a tener un mayor ancho de banda más que muchos otros países del mundo. Si ustedes buscan algo, van a encontrar que hay un cable subterráneo que va desde Europa hasta América, ¿no? Que une los dos continentes, y también desde el Pacífico hacia Pacífico, hacia Chile, por ejemplo. Son barcos especiales que van fabricando la fibra óptica en el mismo barco, ¿no? Y van colocándola en el fondo del mar. Es impresionante lo que hacen, la verdad. Eso es lo que están haciendo y está muy bien. Van a llegar a las Toninas acá en bien. ¿Por qué nos toca eso? ¿Por una ubicación estratégica de nuestro país o una decisión de la empresa? Y eso no, quizás nuestro país tiene muy alto nivel de internet, muy alto nivel de comunicaciones, más que cualquier otro país quizás de Latinoamérica, por un tema en particular, que es el Plan Argentina Conectada. Si ustedes han oído de eso, lo pueden buscar. Es un plan que comenzó en el 2003, allá cuando entró Néstor Kirchner al gobierno, que se crea la empresa ARSAT, y donde se prometió y se cumplió, se está cumpliendo, un plan de llegar con fibra óptica a los puntos más recónditos de nuestro país. Desde Ushuaia hasta La Quiaca y desde así de un lugar a otro, donde las empresas privadas, llámese Telefónica y Telecom, no llegan por temas económicos. Digamos, no es conveniente llegar con un cable de fibra óptica a un pueblo como Iruya en Jujuy, por ejemplo, o el Chaltén en la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, en todas las rutas nacionales hay una fibra óptica que alcanza cerca de los 40.000 kilómetros entre todas las rutas nacionales, donde cada pueblo en particular puede conectarse a esa fibra y tener una calidad muy importante de ancho de banda. Quizás por eso sea, no lo sé exactamente, pero le puedo asegurar que Argentina en este momento es uno de los que están más conectados en el mundo. Eso genera también otras posibilidades para pensar cómo asentar la población y quizás post pandemia esta situación que hemos visto
poco incentivada en cierta forma de que la gente vuelve al interior, ¿no? Que el interior de nuestro país recupera una vida que tuvo años atrás y que en definitiva, bueno, este tipo de decisiones permite eso. Quizás podrían ser incentivadas de otra forma, pero interesante, ¿no? Es muy interesante y aparte descomprime las grandes ciudades, porque mucha gente que está mal en ciudades grandes puede volver a su lugar de origen, digamos, con una buena comunicación y quizás a lo mejor con un trabajo mejor remunerado a través de los nuevos profesiones que les mostré recién. Sí. Que esas son apenas unas 10 o 12 profesiones de cientos que hay, ¿no? Y quizás con mejor calidad de vida, educación. Con mejor calidad de vida. Y demás. Exactamente. Bueno, Exactamente. bueno, interesante. Y la otra pregunta que teníamos era sobre la nube y cómo los organismos públicos, Poder Judicial, por ejemplo, digo, los organismos estatales, toman la decisión de subir información a la nube o si se puede pensar en nubes públicas. En algún momento escuché algún proyecto, alguna estrategia de tener nubes públicas, o sea, compartidas entre distintos organismos de gobierno del país, por ejemplo, no sé, tribunales superiores o Poder Judicial y demás, o organismos de gobierno, si eso es un proyecto que sirve o se puede confiar en las nubes privadas. ¿Cómo es el manejo de la información de los estados? ¿Cómo se puede incentivar eso? Si sirve. Sirve, yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé si vieron la serie Pablo Escobar, el patrón del mal, cuando Pablo Escobar asalta a tribunales y con los de la FARC, me parece, rompen todos los expedientes de tribunales y el tribunal queda absolutamente vacío. Se quedaron sin juicio, digamos, en Colombia en un momento determinado. Sí. Bueno, eso puede ocurrir en la vida real, en la nube. Puede ocurrir uno no sé, en 1.000 millones de posibilidades. Porque lo que es la nube privada y pública, podría decirse, no está radicada en un solo lugar, sino que está dividida como si fuera en un disco rígido, en muchas partes, está fragmentada. Eso se llama el sistema blockchain. Por ejemplo, servidores una información del Poder Judicial que se precie de tal, como es, por ejemplo, la información del Bitcoin. El Bitcoin, yo tengo mi Bitcoin y nadie lo puede tocar. ¿Por qué? Porque hay una décima parte, por ejemplo, en Colombia, otra décima parte en Copenhague, otra décima parte totalmente encriptada y es imposible desencriptarla. Ahora bien, si yo tengo un poder judicial como por ejemplo el de Córdoba, donde tengo unos servidores como si fuera un data center, conectado a Internet, para que todos los abogados de Córdoba puedan acceder a los expedientes y hacer los pedidos y las notas, lo que sea. En un solo lugar, eso es una vulnerabilidad muy problemática. ¿Por qué? Porque la información está ahí, no está fragmentada en el mundo. Yo creo que es mucho mejor utilizar blockchain para un sistema como este, como es el sistema de Bitcoin, por ejemplo, para poder incorporar esos datos en forma virtual para que todo el mundo tenga acceso. Quizás a lo mejor se llama. Claro, es encriptada y distribuida en miles de computadoras en el mundo. El sistema blockchain es muy bueno para gobiernos porque los gobiernos tienen información valiosa y muy reservada, digamos, ¿no es cierto? Que cada gobierno tiene, por ejemplo, Rusia tendrá una información que no debería conocer Estados Unidos, ni tampoco Ucrania, etcétera, etcétera. El problema que tenemos con las bases de datos en un solo lugar
es que cualquier persona puede ingresar a ese lugar y apropiársela. Ese es un detalle. Por supuesto que hay, indudablemente que hay firewalls o paredes de fuego que tratan de evitar eso, pero también hay miles de personas que quieren entrar y que son atacantes, digamos. De tal manera, siempre que exista una pared de fuego, va a existir alguien que la quiera quemar. Bien, o sea Es que así. quizás ante estos problemas que estamos viviendo hay que apostar a más tecnología, desarrollo en la Más nube tecnología. y no volver atrás, ¿no? Y no volver atrás, exactamente. No volver atrás ni por ningún tipo de momento, sino invertir en tecnología e invertir en el software adecuado para que esa tecnología pueda funcionar. Los software libres son muy buenos, son muy lindos, pero quizás a lo mejor son más vulnerables. Esa es la palabra. Gracias. No, y esta pregunta es súper importante. El año pasado Están yo estaba haciendo en... preguntas a los chicos, ¿no? Sí, son preguntas que llegaron por Qué privado. bueno. Pero igual, esta, por ejemplo, el año pasado yo estaba en un congreso y estaba Camps, que es procurador de la Corte de la provincia de Buenos Aires. Sí. Estaban haciendo, era por una cuestión ambiental, querían usar un dron para ver cómo se había avanzado o no la deforestación en un terreno en Buenos Aires, para imputar a una empresa por un delito contra el medio ambiente. Entonces, ¿qué sucedía? En tribunales había mala conexión. Entonces, ¿qué le dicen? Bueno, usted entre desde su compu, ¿sí? Use internet y sube el video a OneDrive, porque la provincia de Buenos Aires paga OneDrive, entonces sube ahí el video y después lo tomamos de ahí y lo incorporamos al expediente electrónico. Y él agarró y el CAMS se puso a leer las condiciones de uso del OneDrive y decía que, claro, cuando uno pone a aceptar en el OneDrive, dice que la empresa puede utilizar esa información cuando quiera, puede verla, reproducirla. Y estábamos hablando de prueba en un juicio penal. Entonces, claro, él hizo un planteo diciendo, che, pero ¿cuál es la seguridad de los datos que estamos usando en los procesos judiciales? Y estamos hablando de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que como Impresionante. nos tenemos que poner a replantear esto. ¿Es necesario generar nubes públicas o que sean de propiedad del Estado? Sí. Podemos usar los servicios de los privados cuando las condiciones de uso normalmente habilitan a la reproducción y uso por parte de los privados o incluso del gobierno de los Estados Unidos, si tiene sede en los Estados Unidos, de esos datos. ¿De quién son los datos? ¿Son seguros? ¿Ya son privados? ¿Son reservados? ¿No? ¿El OneDrive está pagado? Sí, se ve que ¿Había sido por pagado? la pandemia se había pagado el sistema. No sé, eso comentaba él en el Congreso, pero fue como un disparador. Okay. Que a él le llamó la atención y que se iba a poner a estudiar sobre el tema. Claro, es muy interesante la jurisprudencia que es nueva, son nuevas jurisprudencias de todo tipo. Por ejemplo, si yo tengo un auto eléctrico autónomo y ese auto eléctrico autónomo choca a una persona porque falló, ¿de quién es la culpa? ¿Del fabricante del auto, del software, de la persona, del semáforo que no andaba, de los frenos del auto? Hay jurisprudencia que todavía no está como hecha por la disrupción tecnológica que existe. En cuanto a los datos, yo no pondría jamás un dato como de una prueba en un OneDrive, por ejemplo, o en un Drive de Google, aunque sea pago, no sé, me parece que no corresponde. No corresponde que esa prueba esté en un lugar, vulnerable. Y aparte, como dices vos, Lorena, en las condiciones de uso que nadie lee, todo el mundo aceptó y bueno, tienes razón. Pues hasta puede ser cambiada la prueba. Sí. Así que bueno, nada, eso es así.
Lore, ¿tenés otra pregunta ahí? Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Víctor? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, ingeniero? Una consulta, en base a lo que estaba escuchando recién decir, ¿qué otros aspectos vulnerables puede apreciar en una ciudad inteligente, aparte del que acaba de mencionar? Bueno, por supuesto, la ciudad inteligente tiene que tener, ¿viste alguna película? A ver, el ojo de Dios. No. En una película cuando un delincuente, creo que fue Duro de Matar 3 o 4. A mí me encantan las películas. Usted nos dice de Rápido y Furioso, ese que podían No, es localizar a Rápido y través de los rasgos Furioso, ¿no? faciales. Que estaba manejando los semáforos y estaba manejando las... Bueno, eso es vulnerable, por ejemplo. Eso es vulnerable. ¿Por qué? Porque si bien es fantasía, pero todo lo que se ponga en una red internet y que no sea intranet. A ver, ¿qué diferencia hay entre una internet y una intranet? Todas las ciudades deberían tener una intranet privada, es decir, una red donde tenga una fibra óptica, pero que no esté conectada a internet, sino que esté conectada a todos mis sensores. O sea, yo mis sensores, con mi computadora, sin estar en internet, en mi privada, en mi red privada, hago como una red mía, nada más. Yo controlo los semáforos, yo controlo las luces, yo controlo todo. No tiene sentido ponerla en internet. ¿Me entendés? O sea, si yo tuviera la posibilidad de colocar una red de fibra óptica en toda mi ciudad, sería ideal. O comunicaciones inalámbricas, pero todas manejadas por mí. Si no, ¿qué tengo que hacer? Contratar 4G a Telefónica o a Claro o a lo que sea y colocar esa red de datos en una red pública. De esa manera sí puedo entrar como hacker. Porque estoy yo entrando a una red pública, comprándole a un proveedor público una parte de esa red. Está bien, el proveedor me asegura de que nadie va a entrar, pero tampoco es seguro que nadie entre. ¿Me entendés? Entonces, la idea esa, que toda vulnerabilidad puede ser hackeada. Entonces, si yo le permito, yo estoy comprando justamente a un proveedor de datos, que sé que ese proveedor de datos no solamente se comunica con mis datos, sino que datos de otras empresas, o comunicaciones inalámbricas, o comunicaciones de datos, o voz, que dos personas están hablando por teléfono y se me cambia el semáforo, por ejemplo, qué sé yo. Ese es el tema, que la vulnerabilidad puede pasar siempre y cuando el diseño de la red de la ciudad inteligente se realice en forma, así como te digo, de forma pública. La red no debería ser pública, debe ser privada. No es el caso de los abogados, porque los abogados pueden estar en cualquier lugar de su estudio o del país o del mundo, entrando a un sitio web del tribunal, ¿no es cierto? Y presentando un escrito a través de un Word o lo que sea, pero digamos a través de Internet. Una ciudad no necesita Internet para poder comunicarse con sus Internet de las cosas, por ejemplo. Sí, hay dos personas más que levantaron la mano. No sé si te... O Víctor de nuevo. Buenas tardes, ingeniero, y a la clase. Le quería hacer una consulta y espero que no peque de abstracta, pero usted dijo que en la política hay un 99% que son abogados y el otro 1% son técnicos. Sí. Llevándolo a su campo, que supongo que las mayorías deben ser similares,
¿qué lugar se le da a los abogados, filósofos y sociólogos en el invento o en la innovación de las TIC? No tengo respuesta, la verdad. El lugar que cada uno quiera. Las TIC, no son solamente tecnología, sino también tienen que ver con la sociología, con los psicólogos, porque las redes sociales, por ejemplo, que son tecnología pura, son inventadas por personas. Fíjate que Mark Zuckerberg ni siquiera terminó la universidad. Bill Gates tampoco terminó la universidad. Y tampoco son ingenieros de la NASA. Tuvieron un chispazo, una idea, una luz interior que le dijo, haz esto. Y no son nada, no son ni abogados, ni ingenieros, ni doctores, no son nada. Son iluminados, son exponenciales, son tipos que la piensan. Si vos te pones a pensar un poquito a ver qué hace falta, no sé, por ejemplo, Netflix. ¿Alguna vez pensaron que íbamos a dejar de alquilar películas? Yo nunca me imaginé que la internet iba a ser tan veloz como para poder transmitir una película con la calidad que transmite 4K una película por internet, y aparte poder manejar, poder mientras veo una película en una pantalla de mi computadora, en otra pantalla estoy mandando o estoy viendo Google lo que está pasando. O sea, nunca nos hubiéramos imaginado este avance tan infernal, tan impresionante y tan avasallador que tuvo la tecnología. Por eso me parece que la respuesta a esa pregunta es todos los abogados, todas las personas, no solamente abogados, sino personas, mecánicos, taxistas, puede llegar a ser el día de mañana un Mark Zuckerberg, un Bill Gates o Jeff Bezos, tampoco es ingeniero ni nada, o no sé, o el tipo ese de SpaceX, ¿cómo se llama? El que hizo el auto. Elon Musk. Elon Musk, por ejemplo. Son personas que son innovadores, no sé cómo decirte. Para sumar algo quizás, Teo, Sí. desde el derecho, ¿sí? Últimamente hay un análisis muy profundo y se está invirtiendo muchísimo en lo que es el análisis ético de las TIC y especialmente de la inteligencia artificial. Es más, se ha inventado un término que es la algorética, ¿sí? Hay una vuelta a las bases. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros dijimos no perdamos de vista el bien común? ¿Sí? ¿Por qué usamos la tecnología? ¿Por qué introducimos la tecnología en el Estado? Que es el tema que nos interesa a nosotros. No es una finalidad en sí misma hacer una Smart City, por ejemplo, sino que tiene que tener una finalidad altruista que tiene que ver con el bien común, con el desarrollo, con la inclusión, con mejorar la vida, con hacer más felices a los ciudadanos. Por ejemplo, desde lo privado, Google tiene diseñadores éticos. ¿Por qué? Porque Google tiene muchísimas críticas en relación a los algoritmos que utiliza, sea desde que violentan los datos personales, que llevan a que, por ejemplo, Netflix, a que las personas sean adictas a la aplicación, porque no podés dejar de ver las series, porque te perfila y te dice lo que te gusta, entonces te volvés adicto a Netflix. Entonces, incluso hay ingenieros especializados en el diseño ético de los algoritmos. ¿Sí? La ética no debería nunca estar separada de la tecnología, ni del desarrollo, ni del uso de las tecnologías. Entonces, quizás nuestra materia, si ustedes leen el programa, van a ver que tiene por base eso, el bien común, el de desarrollo, y el no perder la ética en el uso de la tecnología, como aporte de la materia, ¿no? Tal cual, tal cual. Macarena puede ser, Macarena y Víctor, ¿puede ser?
No, profe, pero ahí ¿Sí? usted creo que un poco lo contestó. Yo iba a decir que eso, que quizás por ahí podemos pensar los impactos éticos, pero también en la proyección temporal que tiene el uso de estas tecnologías, porque estamos pensando que el ideal es esto, poder concretar un fin altruista o que incremente el bien común, pero pienso el peligro de usar tantos datos personales de las personas, o sea, de que estén disponibles. Claro, Y es así. sí, es uno de los claroscuros. Bueno, nosotros lo vamos a ver en la materia, pero la OEA ya tiene un documento que tiene vocación de universalidad que habla del uso ético de la inteligencia artificial. La ONU tiene un grupo de expertos que ha trabajado también sobre el tema, o sea, se está trabajando sobre el tema y todo parte de que hay que regular la producción y uso de la tecnología y no olvidar la finalidad de bien común. ¿Sí? Por eso empezamos así la materia. Víctor, Sí, ingeniero, otra pregunta. Me hace sí, un poco de ruido una cuestión en base a toda la exposición que está haciendo en cuanto a la ciudad inteligente, lo que tiene que ser amigable con el medio ambiente. Y cuando hablaba de, por ejemplo, maneras de comunicarse a través de internet, a través de fibra óptica y demás, se me vino a la mente las antenas que están situadas en lugares urbanos y por ahí los reclamos que se hacen desde el punto de vista de los ciudadanos por los efectos nocivos que eso tiene. ¿Usted podría por ahí desburrarme en esta cuestión? Si en sí. realidad... La verdad que es una puja entre los que dicen que hace daño y los que dicen que no hacen daño. Ha habido muchas presentaciones judiciales en todo el mundo sobre el uso nocivo, sobre las causas que provocan las microondas, porque son microondas, en el cuerpo humano y no sé, en la vida del ser humano con respecto a las antenas cercanas a las ciudades. Inclusive las frecuencias de 5G son también mucho más altas. Así que la 5G necesitas mucha mayor cantidad de antenas. Por eso se están utilizando únicamente en países como China, por ejemplo, que nadie se puede quejar. ¿Me entendés la idea? No hay ninguna... Hay fallos internacionales que dicen que no daña. Los 4G, ¿no? Están hablando de las antenas celulares. Pero hasta ahora no ha habido ningún caso en el mundo. De todas maneras hay poco tiempo todavía, son simplemente 30 años, me imagino que en 30 años de teléfonos celulares, creo que son desde el año 91, 92, por ahí, que se está usando teléfono celular de distintas tecnologías, de distintas frecuencias, y en ningún caso se ha podido demostrar que haya hecho daño. Así que no puedo decirte yo ninguna novedad sobre el tema ese. Gracias, ingeniero. No, por favor. Hace más daño ponerle los fertilizantes cuando se utilizan cerca de las ciudades que las antenas celulares. Eso se ha demostrado también. Bueno, en Córdoba, bueno, Manu, lo hemos visto para un concurso reciente, hay un par de fallos sobre antenas, sobre los municipios, sí hay un par de fallos sobre antenas, sobre municipios que habilitan la colocación de antenas telefónicas y, bueno, y los planteos ambientales de los vecinos, ¿sí? En materia ambiental.
Bueno, este criterio siempre de no en mi patio trasero, no in my backyard, ¿no? De que nadie quiere tenerlo cerca, digamos, independientemente Sí. de que esté la prueba o no, si está cerca de tu casa, probablemente puedas presentar un amparo. Así que... Sí, sí, pero no hay nada de, o sea, no hay ningún ser humano, digamos, que se haya sido probado que su enfermedad o su padencia ha sido por culpa de la antena celular. Al menos por el momento, no sé si ustedes conocen algún dato. No, tampoco. ¿Víctor, otro Víctor o es el mismo? Es mi. Víctor, Bueno. ¿qué le pregunta recién? Sí, tal cual. Quedó grabado ahí mi manito, pero ya pregunté, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna Bueno. otra pregunta para el ingeniero? Si no hay otra, a mí me gustaría quizás para cerrar ya, ingeniero, preguntarle ¿por qué o qué lo llevó a usted a trabajar o a estudiar o a proponer innovaciones en relación a la tecnología y el Estado? ¿Cuál es su vocación o cómo la encontró o qué es lo que lo motiva a usted a seguir trabajando con el Estado, para el Estado? Bueno, la verdad que es una linda pregunta, porque nunca me la habían hecho. Yo conocí la tecnología, como te decía, desde que nació. Y también conozco a los políticos desde que nací. Entonces dije, ¿cómo puede ser que no se pueda solucionar problemas tan simples, tan humanos, tan de todos los días, con las posibilidades que hoy tiene la tecnología? Si me ha ocurrido muchas veces, digamos, ir a hacer un trámite y tener que ser yo el cadete que lleve un papel de un lugar a otro, siendo que ese papel debería ser una base de datos única, que debería estar en un solo lugar y que todo el mundo debería acceder para que yo no tenga que estar llevando lo mismo, una fotocopia de mi documento, si mi documento ya lo sabe todo el mundo. Ya debe estar, una vez que lo lleve, ya quedaría grabado en la base de datos y ya soy yo, o sea, presento mi documento, no hace falta poner otro papel que certifique que yo presenté o sea, no sé si me entendés, o sea, hacer cosas muchas veces duplicadas o triplicadas, cosas que se pueden evitar. Eso se solucionó bastante en el año 99, cuando entró De la Sota, que comenzó con una nueva etapa de digitalización de la sociedad cordobesa. Nosotros hicimos un libro en esa época que se llamó Razón de Estado, con el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. Y bueno, se llevó adelante un supercentro de cómputo donde la base de datos trató de ser una base de datos única y fue, digamos, la base del actual CIDI, ¿no? Donde Ciudadano Digital, y después Argentina copió en mi Argentina un poco ese tema. Pero Córdoba, para variar, fue pionera en el tema de la base de datos única. Y aparte, me interesó también el tema de que la organización de las personas, barrial y política, a mí me interesa bastante la política, tratar de darle soluciones a los intendentes, sobre todo para que solucionen estos temas, ¿no? Estos temas tan simples como son esto que te digo, tener que ir 2 o 3 veces a sacar. Por ejemplo, yo no concibo esas personas que pasan la noche esperando por un turno de un médico, por ejemplo. No se concibe eso. No hay ninguna razón por la cual una persona deba sufrir una noche de frío para hacer una cola para lograr que alguien lo atienda. Eso es un despropósito en esta era de las comunicaciones, en esta era de la información, en esta era, ¿no es cierto?, esta era moderna, con lo que estamos hablando de la cuarta generación, de la industria 4.0, y una gente está haciendo cola
en el medio de la noche, se tiene que venir, qué sé yo, a lo mejor desde una localidad a 50 kilómetros de la noche para hacer la cola a las 5 de la mañana, para que le dé un turno a las 8 y para que vea si se lo puede atender a las 12. Todo ese trajín de una persona que sufre, tranquilamente puede ser atendida con tecnología, inclusive ni siquiera hace falta que vaya, simplemente poniéndose en algún lugar donde en ese lugar haya una cámara, en algún lugar público, y que un médico le esté hablando, o sea, no hace falta ni siquiera que venga. Pero bueno, esas cosas, por supuesto que llevan su tiempo, y seguimos insistiendo, y seguimos hablando del tema en todos los medios que haga falta hablar. De paso, le paso un chivo los días miércoles a las 15 en radiotrentopic.com.ar. Tengo un programa de radio que hablo sobre el tema de Smart City, que es una radio podcast que se utiliza ahora muy, muy seguido. Y todos los miércoles a las 15 se llama radiotrentopic.com.ar y ahí pueden buscarme, me van a encontrar ahí mi caripela, y ahí pueden escuchar todos los programas anteriores que hemos grabado. Hemos hecho notas a intendentes, a algunos concejales, a fabricantes de automóviles eléctricos, hemos hecho notas a Biocórdoba, por ejemplo, la última nota que hicimos. Bueno, la semana pasada estuve en el Calafate, hablando también en el Consejo Deliberante del Calafate para ver si podemos hacer algunas cosas inteligentes allí. Tengo 2 visitas a dos ciudades de Santa Fe, después la ciudad de Villa Allende también. Bueno, en fin, estamos promoviendo el tema de las ciudades inteligentes como se pueda. Ahí, ingeniero, compartimos el link para los chicos. Bueno, muchas gracias. No, profe, ¿quiere dar unas palabras de cierre? Bueno, como no. Agradecerles nuevamente el haberme invitado. Es un honor para mí estar hablando con ustedes porque normalmente no hablo con gente tan preparada y tan buena onda, digamos, que entiende un poco la realidad política del país, porque de alguna manera ustedes estudian las leyes y las leyes de alguna manera son la vida misma, ¿no es cierto? Donde se produce la vida. Nosotros como tecnólogos estamos un poquito más fríamente viendo el tema y tratando de solucionar problemas en forma permanente. Esto que me permiten hacer a mí, para mí es un honor y un placer estar aquí, y les agradezco infinitamente haberlo hecho. Por supuesto, me quedo a disposición siempre para ustedes cuando les haga falta, y en forma presencial también podemos vernos alguna vez. ¿Cómo no? Muchas gracias por todo. Un aplauso para el ingeniero. Mil gracias. No, por favor. La primera conferencia de este año. Estamos muy, muy contentos todo el equipo de la materia. Muchísimas gracias por haber participado. Como dice el ingeniero, lo importante que es el diálogo interdisciplinario para construir estas cosas, ¿no? Sí, sí. Realmente a nosotros como vos nos abre la cabeza pensar en otras cosas, y probablemente también a los ingenieros también tener otra visión. Además, es un diálogo multidisciplinario que para construir esta administración pública 4.0 es súper necesario. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. José Luis, muchas gracias también a usted, como capo de la cátedra. Gracias. Está silenciado, doctor. Saber y compromiso son las consignas. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Hasta la vista. Para cerrar, chicos, la clase que viene, bueno, en realidad, el jueves, ustedes si entran al aula virtual tienen el cronograma, nos invitaron a una clase en la UBA, ¿sí? Yo seguramente me voy a comunicar con alguno de ustedes, o si alguno quiere ser como el vínculo de comunicación conmigo en cuanto al WhatsApp,
Así vemos las confirmaciones de quienes pueden asistir. Es una clase especial que la da Cecilia Danesi, que es una profe de UBA, y está muy linda porque pueden asistir a una clase en otra facultad. Así que tienen subida en el aula virtual el horario, y bueno, no sé si alguien se propone, alguien quiere saber, como me manda su WhatsApp y yo le escribo, digamos, para que, o me manda el mail los confirmados. Es el jueves a las 3:30. No tiene acceso, Teresa. Está abierta supuestamente. Deberían poder entrar. No sé si intentaron ahora ingresar al aula virtual. Si alguno está en la compu. Yo les saqué toda restricción porque no están cargados ustedes como grupo en el aula virtual. Entonces yo les ponía como restricción pertenecer al grupo y no, el sistema no los reconocía. Bueno, si no, a más tardar mañana me dijeron de la facu que ya lo resuelvan. Pero sin perjuicio de ello, el jueves nos invitaron a esta clase, me van a pasar el link y yo se los reenviaría a través de la persona que sea el contacto. No sé si hay alguno que se quiere proponer ya y quedamos. No se peleen por ser el grupo. Ah, Teresa, ay, genial, de lujo. Bueno, prometo no molestar mucho. Mandaría el link, más allá de que lo mandemos por mail, porque quizás en el grupo de WhatsApp es más cómodo. Y de paso vamos confirmando quiénes pueden asistir. ¿Sí? Sería este jueves de 3:30 a 5, una clase virtual, obviamente, en UBA. ¿Sí? En la materia de inteligencia artificial y derecho, que forma parte de la cátedra de derecho privado, ¿sí? De derecho de daños de la UBA. Bueno, si mañana tienen acceso al aula, ya van a ver todos los profes que tenemos confirmados, y algunos que no tenemos confirmados están en rojo, a confirmar, pero más o menos ahí tienen el cronograma con todas las clases. Bueno, chicos, mil gracias. Y empezamos con todo. Gracias, profe. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos. Gracias a ustedes, profe. Hasta luego. Gracias. Chao.